Bienvenidos a la Iglesia La Voz del Espíritu Santo. En esta noche estaremos hablando de la continuidad de la enseñanza, como todos los martes, de las puertas de tu alma. Esto es una enseñanza muy importante porque si nosotros queremos conocer más a profundidad de Dios, el primer terreno que tenemos que ganar es el terreno de nosotros mismos. Un alma limpia está dispuesta a aprender y poder restaurar su vida conforme al conocimiento de la verdad de Dios. Por eso es importante que la enseñanza de estas puertas del alma, que son las puertas de Jerusalén, usted pueda aplicar cada versículo bíblico de la enseñanza divina para que la pueda plasmar en su ser interior, de tal manera que el conocimiento hará que su alma esté totalmente limpia y receptiva para escuchar la voz de Dios y cumplir el propósito de vida que Dios tiene para nosotros. Así que esta noche es un gran momento para usted reunir su familia y junto todo con sus hijos y sus familiares poder recibir lo que Dios le quiere enseñar en esta noche. Bienvenido y espero que sea de su agrado. Sírvase a escribir de la enseñanza y cualquier comentario que usted tenga a nuestro email de la iglesia y le estaremos contestando a todo tipo de preguntas. Gracias por sintonizarlo. Que Dios les bendiga. Dios les bendiga, iglesia. Queremos tomar un tiempo en medio de, ¿verdad?, esta cuarentena, este encerramiento que tenemos en nuestro hogar y queremos adorar al Señor, así que le invito a que tome un tiempo para darle al Señor. Mueve el estanque en mi ser. Úneme a tu río, dame vida. No sé qué palabras decir que provoquen que me quieras más de lo que me amas. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Vence las tinieblas con tu luz. Sé mi fuerza hoy, oh Jesús. Encuentra en mi
Toma un momento para cantarle sus propias palabras. Ven, Señor. Derrama tu gloria, derrama tu poder. Dígalo una vez más. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Ven, Señor, como dijiste, derrama tu gloria, derrama tu gloria. Gracias, Dios. Jesús. Queremos que siga adorando con nosotros, iglesia. Y levante sus manos donde quiera que esté. Y diga así conmigo. Y ven, Espíritu, ven. Lléname, Señor, con tu preciosa unción. Y ven, Espíritu, ven. Y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Dígale, purifícame. Purifícame y lávame y renuévame, restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame, restaurame, Señor. Te quiero conocer. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Ven, Espíritu, ven y lléname, Señor, con tu preciosa unción. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer. Dígalo fuerte. Purifícame y lávame y renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer. Dígalo una vez más, purifícame. Purifícame, lávame, renuévame y restaurame, Señor, con tu poder. Purifícame y lávame, renuévame y restaurame, Señor. Te quiero conocer, Señor. Te quiero conocer, Señor.
quiero conocer. Quiero conocer. Le invito a que no se pierdas la próxima sintonía que vamos a estar dando para que se siga manteniendo activo con Cristo. Le amamos, iglesia. Amén, gloria a Dios. Dios les bendiga. Hoy continuamos con las puertas de Jerusalén y esta es la cuarta puerta de la que vamos a hablar y se llama la puerta del valle. Y podemos leer en Nehemías 3:13 y dice así: la puerta del valle la restauró Anún con los moradores de Senoa. Ellos la reedificaron y levantaron sus puertas con sus cerraduras y sus cerrojos, y 1000 codos del muro hasta la puerta del muladar. Pastor, esta puerta del valle, si buscamos en 2 de Corintios 1:3-5, vemos que es una puerta de sufrimientos y pruebas. Pero en la parte de la sanidad interior, vemos cómo esta puerta nos habla de la sanidad que debemos tener y debemos tener también humildad y mansedumbre. Es como en estos tiempos que estamos pasando con el COVID-19, que tenemos que tener mansedumbre en escuchar las leyes y saber que Dios es un Dios de consolación y que está con nosotros donde quiera que estemos, ¿verdad? Y tener una humildad y una mansedumbre, la correcta, la que nos dice la palabra, para poder estar el día a día conectados con nuestro Señor Jesucristo y saber que Él está como poderoso gigante guardándonos y cuidándonos y no tener ningún tipo de temor. Vamos a leer 2 de Corintios, por favor, del 1:3-5. Bendito sea el Dios y Padre, nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordia y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abunda también por el mismo Cristo nuestra consolación. Así que vemos que Cristo es nuestra consolación, pastor. Definitivamente. No hay otra opción, y el que está en otra opción, de verdad que no debe estar en paz. Por eso nosotros, la iglesia, la voz del Espíritu Santo, vivimos en la paz de Cristo, sabiendo que Él es nuestro consolador y nuestro pronto auxilio. Así que esta puerta representa las pruebas del cristiano. Sí, es interesante destacar aquí que cuando nosotros aprendemos a recibir la consolación de nuestro Padre Celestial, que viene por la fe en lo que hemos creído, que es lo que ocurrió en la cruz del Calvario en favor nuestro, no solamente para nuestra salvación, sino para total sanidad del cuerpo completamente y limpieza de nuestra alma, entonces estas aflicciones han de ser de bendición cuando la tornamos a la luz de lo que Cristo hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Cuando nosotros entendemos que estas pruebas, que estas dificultades vienen para que nuestro carácter se madure y tenga una fe cimentada en nuestra salvación, vemos que lo que Él hizo en la cruz del Calvario toma vigencia actualizada en nuestra alma para recibir la sanidad, no solamente del alma, sino de nuestro cuerpo y nuestra salvación de toda la familia. O sea que es interesante saber que el mismo Dios nos consuela en medio de la tribulación para que aprendamos a consolar a otro, que no es otra cosa que llevar la verdad de la palabra, no solamente por nuestra boca, sino como un fiel testimonio de la gloria de Dios manifestada en nuestra vida, para que eso sirva de ejemplo testimonial de lo que Dios hace en nuestra vida. Mire, hermano, muchas veces los padres le exigen a los hijos cosas que ellos ni hacen. Yo quiero decirte que lo primero que tenemos que aprender a enseñar a nuestros hijos es que nuestro testimonio hable de la verdad de Cristo en nuestros hijos. Como consecuencia, nuestros hijos nos seguirán sin ningún problema de que ellos tengan que cuestionar el testimonio de nosotros. Porque no es decirle esto, aquello y lo otro, sino nosotros vivir en el testimonio de la consolación, del poder redentor de la cruz del Calvario, que nos sana a nosotros para poder actuar en el poder de Cristo en nuestra vida. Por eso es importante que nuestra alma sea limpiada,
para que demos testimonio de la verdad de Cristo en nuestra vida. Muy interesante, ¿verdad? Así es, muchas veces llegamos a los caminos, ¿verdad? Muy prepotentes y sabiéndolo todo, pensando que lo sabemos todo, ¿verdad? Pero tenemos que entregarle toda esa prepotencia al Señor y que sea Él el que nos guíe en todo momento. Porque muchas veces en la ignorancia de la palabra es que empezamos a ser de ese tipo de personas, ¿verdad? Que lo sabemos todo, yo no necesito de nada, pero a través de que aprendamos la palabra de Dios, vemos que Dios lo es todo. Sí, es interesante porque esta puerta del valle, y usted, pastor, empezó hablando de que tenía que haber mansedumbre y que tenía que haber humildad, hermano. La humildad nace en nosotros cuando entregamos el orgullo, y entregamos el orgullo cuando nos damos cuenta el valor sacrificial de Jesús cuando entregó su vida por nosotros en la cruz del Calvario. Quiere decir que aprendemos a ser humildes cuando reconocemos el valor de Jesús al derramar su sangre por nuestros pecados y transgresiones y toda obra de maldad que operaba en nosotros, que éramos inmerecedores de eso. Sin embargo, Él estuvo dispuesto a morir por nosotros. Y cuando nosotros reconocemos el amor magistral más grande que podía existir, que lo mostró en la cruz del Calvario, entonces la humildad se instala en nosotros como consecuencia de la fe que hemos puesto en lo que hizo Jesús por nosotros. ¿Y qué va a pasar? Que nuestro carácter entonces se torna manso, un carácter dispuesto a aprender y a someterse en obediencia a la palabra de Dios. Porque sabemos que hay poder, hay gozo y hay autoridad cuando aprendemos a someternos a la palabra del Señor. Interesante esta puerta, se llama la puerta del valle. Sí, para poder tener esa humildad ¿verdad? Y mansedumbre, tenemos que entregar el yo. Eso tenemos que entregarlo completamente. Y vamos a ver en el Salmo 23:4 que nos exhorta. Y dice bien claro: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Interesante porque, pastora, este salmo no está por casualidad aquí, está por causalidad, porque ahora mismo el mundo entero está necesitando esta palabra para que verdaderamente puedan enfrentar esta prueba, esta plaga que está pandémica en el mundo entero. Y la clave, la receta está ahí en el Salmo que acabamos de leer, el versículo 4, Salmo 23, versículo 4, para ser exacto. Dice, aunque ande en valle de sombra de muerte, la pandemia que está azotando el mundo entero es un valle de sombra de muerte. De hecho, los números lo dicen. Y dice, no temeré mal alguno. O sea que no tienes que tener miedo a lo que está sucediendo, porque tú estarás conmigo. Y qué interesante, dice, tú estarás conmigo. O sea, que Dios te guardará, Dios te protegerá. Dios es tu amparo y fortaleza en medio de cualquier tribulación. Y el salmista aquí lo está dejando ver. No es que estarás conmigo porque te vas a morir y te vas al cielo. No, es que estarás conmigo en medio de toda situación que pases en tu vida. Tu vara y tu cayado me infundirán aliento. La vara y el cayado de Cristo te va a infundir aliento, porque Él levanta sobre tu vida el poder y la autoridad a través de este cayado, guiándote hacia toda bendición. Y es momento que entendamos que aquí es donde la obediencia a su palabra rinde frutos apacibles de justicia, que son de bendición no solamente para ti, sino para también los tuyos, que cohabitan y habitan bajo el mismo techo, o son tus hijos, sus nietos, sobrinos, amigos, tíos, hermanos, quien sea. Esta palabra es extensiva para todo aquel que le cree. Seguimos entonces con... Así que ese salmo nos exhorta y nos instruye mucho, ¿verdad? De que tenemos que estar confiados en el Señor. Vamos a Primera de Timoteo 6:12, pastor. Primera de Timoteo 6:12. Para poder combatir esto, ¿verdad? Dice, Primera de Timoteo 6:12, pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna, a la cual asimismo fuiste llamado, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. Quiere decir que cuando Él nos exhorta que peleemos la batalla de la fe,
Pastora, ¿qué es lo que tenemos que ver para pelear la batalla de la fe? Pues esto es sencillo, hermano. Es ver lo que Jesús hizo por nosotros en la cruz del Calvario y poner nuestra fe en que Él puso su vida y la puso para luego volverla a tomar, como dice su palabra. ¿Y qué pasó? Volvió y resucitó. Y al resucitar, vivió 50 días sobre la faz de la tierra para demostrar el milagro de la resurrección. Y así pudieron sus discípulos y muchos pueblos de Dios ver que Él cumplió con lo que escrito está en su palabra. ¿Y por qué es importante que lo viéramos? Y que lo viera el mundo. Y que de hecho mucha gente resucitó juntamente con Él. Mucha gente que había muerto fue a su familia como patriarca y ese patriarca resucitó juntamente con Cristo cuando Él resucitó. ¿Para qué? Para demostrar que el poder de la resurrección, escuche bien, el poder de la resurrección está dispuesto para todo aquel que le cree. Por eso dice, echa mano de la vida eterna. Y la gente dice, sí, cuando me muera. No, es que el poder de la resurrección hace que seamos eternos. Por lo que hemos creído, hemos vivido, por lo que hemos hablado y hemos cimentado en nuestra alma. Y dice bonito esto, a la cual asimismo fuisteis llamados. O sea que nos fuimos llamados para la bendición de la vida eterna. Fuimos llamados para vivir en el poder de la resurrección mientras estemos aquí en la tierra. Dice, habiendo hecho la buena profesión delante de muchos testigos. La buena profesión es la declaración. Usted fue bautizado, usted proclama el evangelio, usted vive bajo el vínculo de la palabra de Dios, vive bajo la protección del Altísimo. Por lo tanto, la profesión de Dios que usted hizo hacia Dios y de parte de Dios hacia usted y de Dios para con usted, se hace vigente a través de muchos testigos. ¿Qué va a pasar con esos testigos? Esos testigos van a dar evidencia de lo que usted ha hecho, de lo que usted hace y de lo que usted habla. Por lo tanto, es importante lo que usted cree, como dice la pastora, para que se muestre la verdad en su vida y en la de los suyos. Esa es la batalla de la fe. La batalla de la fe es en nuestra mente, hermano. Donde más grande se pelea la batalla de la fe es en nuestra mente. El enemigo le quiere derrotar a través de ponerle pensamientos negativos, pensamientos de mal y nunca de bien. Pensamientos derrotistas, de frustraciones, de envidia, de ira, de coraje, de miedo, de angustia, de toda cosa que vaya contra la palabra de Dios. Pero Dios se levanta como poderoso gigante para que usted camine en el poder de la resurrección de Cristo. Porque a eso fue usted llamado. Y yo le digo siempre jocosamente, ¿sabes una cosa? El que llama invita. Y el que te llamó fue Dios. Te invita a este tipo de vida de poder y autoridad para que te cimentes en una verdad absoluta de bendición para ti y para los tuyos. Interesante, ¿verdad? Muy interesante. La Puerta del Valle es el lugar donde venimos a morir a nosotros mismos y donde vamos a enterrar todo lo que se ha convertido en ídolo en nuestras vidas, para que sea nuestro Señor la primera opción y la primera instrucción y es el camino, la verdad y la vida. Y cuando conocemos eso, mire, lo demás que haga fila. Amén. Amén. Así que la Puerta del Valle está abierta cuando el enemigo entra sutilmente. Y eso te hace que tengas falta de confianza y la incredulidad venga. Venga también ataques físicos, emocionales, desánimo, crítica, mentales, actitud, ¿verdad?, de autoestima baja o dolores o temor. Y esa puerta debe estar cerrada ya. Es un lugar de entrega para poder vivir. Y ese yo venir arrepentido, aceptando al Señor como tu Salvador. Porque hay que hacerlo para que no venga juicio contra nosotros y sea nuestro Señor nuestro juez. Así que vamos a Juan 12, 24, 26. Y dice así: de cierto os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, lleva mucho fruto. Interesante este versículo porque Juan aquí nos está hablando de que es necesario que el grano de trigo, que si el grano de trigo
no cae en la tierra y muere. Ahí se detiene. Quiere decir que es necesario que usted y yo somos el grano de trigo que ha venido a Cristo y es necesario que matemos, que eliminemos, que permitamos que nuestro orgullo, que las cosas que habitan en la carne y en el intelecto, que nos quieren poner en orgullo, que nos quieren poner en lo que hemos aprendido del falso brillo que nos da muchas veces las cosas de este mundo. Y creemos que por encima del conocimiento que tenemos nadie puede estar. Eso hace que el trigo que somos, la semilla de trigo que somos nosotros, no podamos morir al yo. Y es importante que usted entienda que solamente en humildad y mansedumbre es que podemos caminar con Cristo. Jesús le decía a los discípulos, aprended de mí que soy manso y humilde de corazón. Es lo mismo que nos está diciendo aquí, porque estas son palabras textuales. De cierto os digo, es Jesús hablando, que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero ¿qué pasa? Cuando nosotros morimos a la carne, al orgullo, cuando morimos al yo, como estaba diciendo la pastora, ese grano de trigo que somos nosotros, entonces va a reverdecer, porque entonces Cristo nos va a añadir el fruto eterno de bendición para que podamos caminar en mansedumbre y humildad. Esa mansedumbre y humildad solamente se adquiere cuando hemos permitido que la soberbia, el orgullo, el intelecto, el que yo soy, el que yo hago, el que yo sabía, el que yo tengo 3 doctorados en medicina, el que tengo un doctorado en teología, seamos humildes. Y como yo siempre les digo, pueblo, cuanto más sé que no sé nada. Y esa humildad nos va a permitir conocer más a profundidad quien nos llamó a la excelencia, que es Cristo Jesús. Por eso el versículo 26 te dice lo siguiente, pero fíjate cómo enlaza el 24 con el 26, dice, queda solo, pero si muere lleva mucho fruto. Y ahora el 25, mira cómo te dice, el que ama su vida la perderá. No es que vas a morir carnalmente, espiritualmente, es que tienes que morir al intelecto, tienes que morir al orgullo, tienes que morir a la vieja criatura que estaba viciada por el mundo. Y entonces mira cómo te sigue diciendo, el que ama su vida, vamos a poner el próximo, el que ama su vida la perderá, y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna la guardará. Quiere decir que renunciamos al falso brillo que el mundo te da a través del intelecto, de las carreras, de los logros obtenidos como ser humano, de todo lo que el ser humano hace, que lo hace ser prepotente. A todo eso tenemos que negarnos. ¿Para qué? Para que Cristo pueda penetrar en humildad y mansedumbre en nuestra vida y añada las cosas que son necesarias para la vida eterna. Y eso quiere decir que Él te va a dar la sabiduría. Y sabiduría es el arte de usar la inteligencia. Por lo tanto, eso solamente la puede dar Cristo, para que entonces no solamente seamos guardados para la vida eterna, sino que podamos funcionar en autoridad y poder sobre la faz de la tierra, porque ya el conocimiento de nosotros no viene de nosotros, sino viene de Cristo en nosotros. Y por lo tanto, podremos hablar palabras sazonadas del reino, que es pleno acontecimiento de las cosas que van a pasar y puedan ocurrir tal y como Dios las pone en nuestro corazón. De tal manera que anticipado a todo lo que ha de venir, lo podemos recibir porque tenemos una mente limpia, un alma dispuesta y limpia para ser moldeada en mansedumbre y humildad conforme al Espíritu Santo de Dios. Es importante que entendamos qué nos está diciendo aquí. Y mira el 26, si me lo permite, pastora, dice, si alguno me sirve, sígame, y donde yo estuviere, allí estará mi servidor. Quiere decir que si nosotros estamos dispuestos a someternos a la voluntad del Padre, a olvidarnos de lo que fuimos y ser nuevas criaturas en Cristo Jesús, lo podemos seguir y allí donde Él está, que fue a las mansiones celestiales, estaremos nosotros en su momento dado. Dice, si alguno me sirviere, mi Padre le honrará. Quiere decir que Jesús en este momento está anunciando su muerte, pero a la misma vez te está diciendo que
La muerte al yo, la muerte al orgullo, la muerte a la prepotencia te va a dar no solamente el conocimiento de Cristo, sino que te va a otorgar la salvación para que juntamente donde está Jesús en cuerpo glorificado, también estemos nosotros. Pero interesante, y quiero apuntar sobre esto un minutito, si me lo permiten. Y es que cuando nosotros entregamos el intelecto, cuando nosotros nos cimentamos en lo que es la humildad y mansedumbre, la profundidad del conocimiento se manifiesta sobre nosotros para que sobre la faz de la tierra se instale el reino de sabiduría. Y cuando tú tengas que hablar palabras proféticas, cuando tú tengas que orar por alguien, cuando tú tengas que pronunciar las palabras que Él pone en tu corazón, sean palabras de bendición siempre, porque la manifestación de su gloria será a través de tu boca, que has creído en mansedumbre y humildad, lo que Jesús está haciendo en tu vida. Claro, esto es necesario que entendamos que vivir sometidos a la palabra de Dios rendirá frutos apacibles de justicia. ¿Para qué? Para que la gloria que está puesta en Cristo Jesús se manifieste sobre cada uno de nosotros cuando vivimos y compartimos sobre la faz de la tierra. De tal manera que seamos cada uno de nosotros, como dice Pablo, tarjetas vivas del Evangelio de paz, de gozo y de salvación. Y donde quiera que pisemos, sea Cristo el que pisa con nosotros para que se establezca su reino y su justicia donde quiera que estemos. Es interesante en profundidad estudiar estos versículos. Nada más le traigo esto porque el tiempo es corto, pero analice, profundice y ore sobre esto y usted va a recibir aún mayor revelación de la que yo le estoy dando. Otro versículo que tenemos es Filipenses 2, versículos 5 al 8. Y dice: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa a que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte, y muerte de cruz. Interesante, este versículo, vamos a empezarlo desde el principio, del versículo 5. Dice, esto es un llamado claro, hermano. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús. O sea, Él nos está llamando a que cambiemos nuestra mentalidad y nuestras emociones se pongan a tenor con lo que Cristo Jesús nos quiere dar. Fíjate que nos sitúa en tiempo y espacio un carácter apacible de mansedumbre, de humildad. Y el versículo 6 nos dice, el cual siendo en forma de Dios, y esto se refiere a Jesús. Jesús era todo hombre y todo Dios. No estimó ser igual a Dios. O sea, no se sintió como que era igual a Dios, como cosa que aferrarse. Quiere decir que aun siendo Dios, permitió despojarse del poder y la autoridad de un rey para entrar en la fase de hombre. Qué interesante, o sea, se dio todos sus derechos, se dio todo su poder para vivir carnalmente en un cuerpo similar al tuyo y al mío, con todas las dificultades que tenemos. ¿Para qué? Para que pudiéramos entender que no había ningún tipo de orgullo, que no había ningún tipo de soberbia, no se creyó ser más grande que nadie, sino quiso ser semejante a nosotros, siendo Él superior a todos nosotros, siendo Rey, amo y dueño, Señor y Creador de todo lo que existe. Fíjese cuán humilde fue Jesús, cuán manso fue Jesús. Y dice el versículo 7, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo. Por eso en su palabra dice, el que quiera ser primero entre vosotros, que sea siervo, que sirva. O sea que Él se despojó de toda autoridad y poder para tomar forma de siervo. Y usted dice, ¿siervo para qué? Siervo para servirnos a nosotros en la salvación y llevarnos a la vida eterna. Ahí tú tienes que entender que el amor tan grande que Él tuvo por nosotros lo hizo ser siervo para que nosotros entendiéramos el grande amor que había en el Padre puesto a través de su Hijo. Y dice, hecho semejante a los hombres, o sea, que se bajó al nivel de nosotros, hermanos.
siendo nosotros carnales y merecedores de toda gloria, de toda salvación, Él decidió poner a su Hijo en esa tesitura y su Hijo dijo sí y amén, porque en la cruz del Calvario, te recuerdo esto, dijo: Señor, si te es posible, antes de morir en Getsemaní lo dijo, si te es posible, pasa de mí esta copa. Pero dijo claramente, pero no se haga mi voluntad, sino tu voluntad. Quiere decir que Él estuvo dispuesto a someterse voluntariamente la muerte de cruz. Y sabes una cosa, es la muerte más horrible que puede existir. Porque imagínese usted morir un paciente debilitado y herido de todo tipo, morir por asfixia. Es una muerte horrible. Pero ¿sabes qué? Por amor a nosotros, Él estuvo dispuesto a hacerlo. Así que cuando Él dice, hecho semejante a los hombres, quiere decir que no tuvo ningún atajo, ninguna forma de poderlo hacer fácil, sino que tomó la forma difícil evidenciada a través de la muerte en la cruz del Calvario por nosotros, para que hoy nosotros pudiéramos entender el grande dolor que Él tuvo al morir allí por el precio del pecado, las transgresiones, las enfermedades y las dolencias del hombre. Cuando nosotros entendemos esto, el carácter de humildad y mansedumbre, pastora, queda cimentado en una realidad que jamás nunca nos va a permitir salirnos de ahí. Por lo tanto, si nos sellamos juntamente con Él para muerte, como así como nos bautizamos, también viviremos con Él en la resurrección. Quiero leer el versículo 8 para pasar al resto del material porque es mucho. Y estando en condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte. Fíjese cómo dice al final, y muerte de cruz. Quiere decir que estando en la condición carnal, se humilló a sí mismo. Fíjese dónde nosotros podemos observar lo que nos está diciendo este versículo. Cuando Él le dijo, Señor, Señor, ¿por qué me has desamparado? Interesante. Y usted va a decir, pero ¿cómo va a ser que el Dios de toda creación mandó a su Hijo a morir en la cruz del Calvario por nosotros y también lo deja solo? ¿Sabes por qué? Para enseñarnos que al Él tomar todas nuestras enfermedades, dolencias y pecados, Dios no está en el pecado. Y como el pecado no es de Dios, Dios lo dejó solo para que Él fuera la expiación máxima y perfecta aceptada por Dios por el pecado y las transgresiones de nosotros y de las enfermedades. Interesante, ¿verdad? Que Dios no está en el pecado, así que procuremos nunca vivir en el pecado. Y cuando veamos el pecado a distancia, demos la espalda al pecado siempre. Y si por casualidad caemos, inmediatamente tenemos la oportunidad de arrepentirnos para que Él nos recoja por su misericordia y podamos retomar nuestra vida de autoridad y de poder. Interesante, ¿ah? Y se humilló a sí mismo haciéndose obediente hasta la muerte. Quiere decir que no dijo, no voy a morir, sino que aceptó la muerte y la muerte de cruz. ¿Sabes qué? Lo hizo por amor a nosotros. Cuando entendemos esta realidad, hermano, sabemos y entendemos entonces que no debemos dar lugar nunca a ser sobreexaltados, a dejar que el orgullo y la soberbia tome lugar a nuestra vida, sino que nuestro carácter sea un carácter apacible, de humildad y mansedumbre. Otro versículo que tenemos es Lucas 14:11. Porque cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Interesante porque él vuelve a recalcar esto a través de Lucas. El doctor Lucas aquí nos está hablando claramente de cualquiera que se enaltece será humillado. Quiere decir que la vanidad del hombre nunca debe tomar lugar en nuestra vida. Porque la vanidad del hombre, del intelecto, de los títulos, de las profesiones, del conocimiento, te lleva a envanecerte. Y cuando te envaneces, te separas de Dios. Por el contrario, te está diciendo, si te enalteces, ¿sabes qué? Serás humillado. Pero el que se humilla será exaltado. Así que es mejor vivir una vida humillado a Dios, en obediencia a su palabra,
para que en su momento que Él lo crea necesario, seamos exaltados. Y toda la gloria será siempre para Él, nunca para nosotros. De nosotros será el gozo de la gloria manifiesta a través de nosotros. Así que ese gozo que Él te quiere dar, no permitas que lo pierdas porque seas enaltecido. Al contrario, vive en obediencia a la palabra, sé humilde de corazón, vive en mansedumbre. Es muy importante, hermano. Yo veo como mucha gente quiere retratarse con los milagros que Dios hace a través de su persona y ponerle el nombre de la persona. Y yo soy el apóstol fulano de tal y sané tantos miles y tantos miles en tal campaña. Mire, hermano, todo eso es muy bueno y yo lo aplaudo, pero no trate de manifestar su nombre con lo que Dios ha hecho en su vida, porque la gloria siempre es de Dios y usted no tiene que darse a conocer usted por sí mismo. Lo importante es que Dios lo sepa que usted lo hizo y en su momento usted será reconocido y enaltecido por Dios, porque está asegurando la corona hacia la vida eterna que sin duda la va a recibir. Pero no se trate de enaltecer ni enorgullecerse. Yo creo que eso es algo que el pueblo de Dios tiene que aprender, porque Dios está en la humildad y mansedumbre. Claramente lo dice su palabra. Yo quiero que usted hoy sea firme en esto y nunca permita que ese tipo de corrupción toque su alma. Sí, señora. Así que vemos que el hasta puerta es un lugar de entrega, ¿verdad? Donde debemos morir al yo y arrepentirnos, ¿verdad? De todo nuestro pasado. Recuerda que tu futuro no está determinado por tu pasado. Dios ha programado un futuro de bendición. Si nos arrepentimos y perdonamos, vamos a hablar ahora un poquito de eso, de lo que es el perdón en nuestras vidas. Quería decirle algo, pastora, que en este versículo que acabamos antes de entrar en el próximo, usted piense siempre en esto. De rodillas somos más altos. Amén. Y aunque usted vea más alto al enemigo, aunque usted vea más alto a otro, cuando usted está de rodillas, realmente usted está más alto, porque de rodillas estamos humillados y sometidos al poder de la palabra de Dios. Y Dios, en su momento, hermano, no se preocupe, Dios lo va a exaltar. Tenga por seguro que Dios no pasa por alto nada y a Dios no le engaña a nadie. Y Dios jamás, nunca será burlado. Así que, de rodillas, cójalo como un adagio, somos más altos. Más altos, sí, Señor. Vamos a 2 de Corintios 5, 17 al 19. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Y todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo y nos dio el misterio de la reconciliación. Que Dios estaba en Cristo reconciliado consigo mismo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Sí, el versículo 17, fíjese que es interesante porque el 17 dice, de modo que si alguno está en Cristo, o sea, si tú estás en Cristo, eres una nueva criatura. Quiere decir que las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas. Ya el pasado no tiene vigencia sobre tu vida, como dijo la pastora. Y por lo tanto, si ya el pasado no tiene vigencia sobre tu vida pasada, ¿por qué traer las cosas viejas al presente? Dígame usted y véalo de esta manera. Hemos emprendido una nueva carrera en Cristo. Cuando usted mira las cosas viejas del pasado, es como echarle piedras a una mochila que está en su espalda y empezar hacia la nueva carrera. ¿Usted cree que usted va a poder avanzar mucho en la nueva carrera vía ascendente en Cristo teniendo piedras de su pasado que no ha trabajado? No. Para eso exactamente estamos hablando de la sanidad del alma. Para eso exactamente es el conocimiento de las puertas del alma, que son las puertas de Jerusalén, que representa nuestra alma. Es momento de reconocer que si hay un pasado que no ha sido limpiado, si hay algo que usted no ha perdonado, si hay algo que usted todavía le mueve el piso, entréguelo a Cristo, trabájelo con su pastor. Venga a nosotros que estamos dispuestos a ayudarle.
para que ese pasado no tome vigencia en el futuro, porque Dios quiere elevarlo a un nivel más alto. Y ese pasado con las piedras metidas en la mochila de su espalda resulta un peso innecesario que va a evitar que usted pueda crecer en la dimensión ascendente que Dios le quiere llevar. Este es un momento donde usted tiene que entender que ese peso del pasado tiene que ser quitado para que usted pueda recibir lo nuevo que el Señor le quiere dar. Por eso dice, he aquí todas las cosas son hechas nuevas. Y el 18 te dice, y todo esto proviene de Dios. Quiere decir que yo estoy en el asunto de esto, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. ¿Por qué está Dios en el asunto? Porque cuando Él envía a Jesús a morir por nosotros, hace una reconciliación, porque acepta el sacrificio de Jesús en la cruz del Calvario para que el hombre que estaba perdido en sus transgresiones y pecados, que era inmerecedor de recibir esta conciliación, Él vuelva a reconciliarlo. Y dice reconciliarlo porque Adán rompió la conciliación que había original. Entonces significa que Él vino en el segundo Adán llamado Jesús a reconciliarle lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? Usted y yo, que nacimos de la naturaleza adámica del pecado. Él envió a Jesús para que nos reconciliemos con Él. Y nos dio entonces que a través de Jesús el ministerio de la reconciliación. Cuando usted confesó a Jesús, usted se bautizó bajo las aguas, usted le creyó a Dios, lo confesó como su único exclusivo Salvador, usted fue reconciliado con Dios. Quiere decir que Dios lo perdonó, usted se arrepintió de su pecado y usted recibió la unificación. Por lo tanto, el Espíritu Santo vino a morar en usted para que usted pudiera conocer al Altísimo y tuviera una comunión y comunicación con el Señor. Porque déjeme decirle, escuche esto bien, si usted no tiene el Espíritu Santo, usted no puede comunicarse con Dios. Para comunicarse con Dios, usted necesita que el Espíritu Santo more en usted, de tal manera que haya una comunión con usted, donde haya un emisor y un emisor, y podamos establecer una buena comunicación. Mire el versículo 19 que nos está diciendo, que Dios estaba en Cristo, o sea, que Dios estaba en Cristo, reconciliando consigo al mundo. Quiere decir que Dios se unificó con Cristo para reconciliar el mundo. O sea que esto fue un mandato a su Hijo con el propósito de morir para poder reconciliar las relaciones que se habían roto entre Dios y el hombre. Y dice, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Quiere decir que cuando Cristo muere por nuestros pecados, transgresiones, delitos, hizo posible que Dios aceptara el sacrificio de su Hijo perfecto para que cuando clamáramos a Cristo como nuestro exclusivo Salvador, pudiéramos entonces ser perdonados porque nos arrepentimos y entonces pudiéramos estar reconciliados con Dios, que es nuestro Creador. O sea que el segundo Adán, que es Jesús, hizo posible esta reconciliación. ¿Qué es importante en esto usted, hermano? Que usted entienda que hay que vivir arrepentido, reconociendo lo que Jesús hizo en la cruz del Calvario, el precio que Él pagó por nuestras dolencias, por nuestros pecados y transgresiones, para que vivamos todo el tiempo no solamente en la reconciliación, sino que tengamos una comunión espiritual con Él. La palabra nos sigue diciendo que juntamente con Él estemos sentados en las mansiones celestiales, a la derecha del Padre juntamente con Él, porque nuestro intercesor, que es Jesús, está sentado a la diestra del Padre. Y juntamente con Él, cuando oramos, ya cimentados en una relación con Dios, estamos espiritualmente sentados a la diestra del Padre. ¿Y qué nos deja ver esto? Hermano, que todo lo que tú pidas en oración, pedirás conforme al Espíritu Santo de Dios, te será concedido. ¿Sabes lo que es este tipo de reconciliación, hermano? No solamente que asegura tu salvación. O sea que viviendo en la vida terrenal, ante las circunstancias que estamos viviendo, como es la pandemia, ¿sabes qué? Tenemos victoria. Tenemos seguridad de que no seremos contaminados. Tenemos seguridad hacia dónde vamos cuando nos toque partir a la eternidad. ¿Sabes qué? Es necesario que vivamos reconciliándonos día a día con Dios a través de la oración y a través de los errores que cometemos, arrepintiéndonos, pastora. Porque el problema que tenemos es que muchas veces dicen, ya vine a Cristo y me olvidé y ya está todo. No. Esto es una relación continua. Y hay gente que tiene doble vida. Tiene un pie en el mundo y un pie en la iglesia, hermano. Eso se llaman tibios. Apocalipsis dice que los vomitará Dios.
Y dice más adelante, apartados de mí, no os conozco, hacedores de maldad. Y mucha gente dirá, no porque en tu nombre hicimos milagros, no porque en tu nombre hicimos liberaciones, no porque en tu nombre hicimos esto, aquello y lo otro. Y él sencillamente te va a decir, apartados de mí, hacedores de maldad, no os conozco. ¿Y por qué? Porque no hicieron las cosas como Dios quería que se hiciera. Las quisieron hacer por su cuenta. Y usted me va a preguntar en profundidad, le voy a contestar esto. Porque yo sé que usted se va a preguntar, entonces, ¿por qué si no son de Dios siguieron haciendo milagros, señales y prodigios? Porque los dones son irreversibles. Y a los dones ser irreversibles, Dios cumple la promesa por aquellos que están oyendo, que no están en el pecado y que Dios lo quiere traer, utilizó a esa persona. Pero no quiere decir que está de acuerdo con lo que esa persona está, porque está actuando por cuenta propia. Y a los tales Dios le dirá, apartaos de mí, hacedores de maldad, no os conozco. Hermano, la iglesia tiene que predicar una doctrina cristocéntrica. Es hora de que nos cimentemos en la roca que es Cristo y nos dejemos de las artimañas del enemigo. Acuérdese, importante, usted lleva a la iglesia al mundo, pero usted no trae el mundo a la iglesia. Las viejas costumbres del mundo, deséchelas. Predique la palabra cristocéntrica, que Dios se ocupará de traer a lo suyo. Seguimos. Así es, pastor. Así que vamos a buscar Hebreos 12:14. Por lo cual, levantad las manos caídas y las rodillas paralizadas, y haced sendas derechas para vuestros pies, para que el cojo no se salga del camino, sino que sea sanado. Seguid la paz con todos y la santidad, sin la cual nadie verá al Señor. Interesantísimo. El 12, el versículo 12, dice, por la cual levantás las manos caídas. Quiere decir que nosotros como pueblo de Dios tenemos que orar los unos por los otros y buscar que no se desalienten. ¿Sabes por qué? Porque muy fácilmente la gente tiende a desalentarse porque están mirando las cosas de este mundo en lugar de mirar las de Dios. Le están dando más importancia a las cosas de este mundo en lugar de darle mayor importancia a lo que Dios quiere que hagamos. ¿Y qué va a pasar? Que como resultado de las manos estar caídas, cansadas, significa que no tenemos las manos levantadas para adorar al Señor, las rodillas se paralizan. Cuando las rodillas se paralizan es que han perdido la dirección, por lo cual tenemos que caminar. Tenemos que buscar el rostro de Dios todo el tiempo para ser guiados por Él. Si las rodillas se paralizan, quiere decir que tú dejaste de orar. Y cuando dejas de orar, ¿con quién te estás comunicando? Tal vez con el periódico, tal vez con las noticias, tal vez por el internet. No, hermano, nada que ver. Hay una palabra fiel y exacta a través de la Biblia que está dispuesta a llenar tu vida de la verdad y que tus rodillas nunca, la dirección, significa la rodilla, la dirección nunca deje de estar correcta buscando a Dios. Y a través de la oración es como se va a conseguir. Y el versículo 13, mira cómo te está diciendo aquí, y hacer sendas derechas, quiere decir, anda en caminos derechos para vuestros pies, para que lo cojo significa lo que no está bien, no se salga del camino. Eso se refiere a nosotros cuando nos entretenemos, cuando no oramos, cuando nos pasamos jugando con el internet, buscando noticias, buscando algo nuevo por curiosear. Y yo no le digo que usted no use el internet, pero tiene que saberlo usar. Porque si usted toma vicio de esto, usted va a ser dañado por el internet y el internet se va a meter en su vida y lo va a destruir. Pero si usted usa el internet correctamente y usa la palabra de Dios para llenarse, entonces lo cojo no se va a salir del camino. ¿Por qué? Porque a través de la palabra de Dios usted va a ser sanado. La palabra de Dios es sanadora, libertadora y restauradora y nos reconcilia con nuestro Creador. Por eso es importante entender lo que está diciendo este versículo 13. Y el 14 te lo reafirma de la siguiente manera. Seguir la paz con todo. Cuando usted está cimentado en la verdad de Dios, hermano, usted nunca está hablando del hermano. Usted no está criticando al hermano. Usted, por el contrario, busca la paz en todo y la santidad. Y dice de la santidad, es importante esto. Cuando él te menciona la santidad, estoy hablando de Pablo en el libro de Hebreos, dice que la santidad es apartarse para Cristo. Y la gente dice, no, que voy a vivir en un cuarto encerrado. Nada que ver. La santidad tiene que estar en tu alma.
Y de eso precisamente es esta clase, que esa santidad esté guardada irreprensiblemente. ¿Y sabes por qué? Porque nuestro cuerpo subirá espiritualmente. Es un cuerpo glorificado, es un cuerpo espiritual. El cuerpo carnal, donde habita el ADN del pecado, no heredará el reino de los cielos. Esto va a ser destruido si nos vamos vivos para el cielo, el cuerpo carnal, y la parte espiritual es la que subirá, que está limpia. ¿Cuál es la parte que va a estar limpia? Su alma, hermano. Por eso la clase trata de las almas, las puertas de las almas, las puertas de nuestra alma, las puertas de Jerusalén son las puertas del alma de nosotros como creyentes. Tiene que entender a qué nos estamos refiriendo. Y dice, sin santidad, y la santidad sin la cual nadie verá al Señor. ¿Y por qué te está hablando esto? Porque cuando tú estás consagrado, cuando estás en pureza e integridad, tú estás consagrado a Cristo, nada de lo que hay adverso afuera, y es mucho lo que hay afuera, podrá tocar tu alma. Porque tratará de entrar a través del pensamiento, tratará de entrar a través de comentarios, mas tú lo rechazarás. Y al rechazarla te mantienes en santidad, hermano. Estaba precisamente viendo un evangelista que estaba hablando de esto, y decía claramente que la iglesia de Dios pecaba muy frecuentemente de esto y carecía de santidad. Y decía, es más, le puedo citar, Antonio Bolaños lo dijo. Y le dijo claramente, ¿sabes qué? Se reúnen a almorzar para hablar y criticar y no se dan cuenta que están perdiendo la santidad. ¡Wow! Cualquier cosa que le suene común y corriente con lo que está pasando, no crea que solamente lo está diciendo este pastor. Antonio Bolaños a través del Espíritu Santo lo reflejó, porque esto es un ataque demoníaco hacia las iglesias. Y nosotros tenemos que aprender que eso es obra de tiniebla. Y cuando nos mantenemos en santidad, rechazamos ese tipo de comentarios que apartan la verdad de los creyentes. Y usted no sea nunca partícipe de esto. Por alguna razón vino este versículo en esta enseñanza. Sí, y eso pasa muy frecuente, pastor, así que exhortamos que anden en paz con todos para que esa santidad, que es la que necesitamos para que podamos ver al Señor de frente, porque como dice la palabra, sin la cual nadie verá al Señor. Interesante que yo quiero decirle que esta santidad viene por la gracia de Dios. Esa gracia usted la va a reconocer cuando usted ha entendido, volviendo otra vez a repetir por segunda vez, el verdadero sacrificio, el valor del sacrificio de la cruz del Calvario. Cuando usted entiende el valor del sacrificio de la cruz del Calvario, entonces entiende que el periodo de la gracia que usted está viviendo es necesario que usted lo guarde en santidad. Porque, ¿sabes qué? Dice la palabra claramente que sin santidad nadie verá al Señor. Es importante que vivamos en santidad, hermano. Sí, Señor, así es. Vamos al Salmo 23, 4 al 6. Y volvemos, ya habíamos leído parte de él, pero vamos ahora a recalcar. Aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Tu vara y tu callado me infundirán aliento. Aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Unges mi cabeza con aceite. Mi copa está rebosando. Ciertamente el bien y la misericordia me seguirán todos los días de mi vida, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Interesantísimo, y quisiera enfatizar en el versículo 5 que nos dice, aderezas mesa delante de mí en presencia de mis angustiadores. Y quiero pararme aquí un minutito a reflexionar sobre esto. Los angustiadores son todas aquellas situaciones, todas aquellas cosas que pasan en tu vida que te roban la paz. Pero entiende esto, hermano. No hay nada en este mundo que pueda robarte la paz si tú analizas lo que está sucediendo. Pero ¿cómo lo vas a analizar? A la luz del conocimiento de la verdad de Dios. Y entonces cuando analizas las cosas que están sucediendo a la luz de la verdad de Dios, del conocimiento de la palabra de Dios, verás que lo que llamamos angustia, miedo, temor, desasosiego, ansiedades, carecen de una verdad sustancial,
porque Dios te va a dar el entendimiento de que de esos sucesos, esos eventos que están pasando, esa plaga que está sucediendo, tiene un propósito con Dios. Y Dios convierte toda adversidad en bendición. ¿O acaso no lo hizo cuando Jesús murió en la cruz del Calvario? Hermano, si el enemigo hubiera sabido que matando a Jesús nos ibas a salvar a nosotros, créame, él no hubiera matado a Jesús. Pero él lo hizo porque él no sabía que Jesús tiene una mayor sabiduría de la que él puede tener. ¿Sabes una cosa? Esa sabiduría, que es el arte de usar la inteligencia, está a la merced para que tú la puedas usar. Está disponible para ti cuando tú te metes con Dios a hacer las cosas como tienen que ser. Y dice, unges mi cabeza con aceite. Eso significa que la unción del Espíritu Santo está en tu mente, está en tus pensamientos. ¿Para qué? Para que tu copa esté rebosando. Quiere decir, tu copa es símbolo del vino, es símbolo de alimentación, esté rebosando todo el tiempo. O sea, que esté llena, no esté media ni vacía, sino que esté llena. ¿Por qué? Porque Él se encarga de llenar de bendiciones tu vida. Y este es el momento de que tú entiendas que emocionalmente no te dejes abatir por lo que está sucediendo, sino que pongas tu confianza en quien lo creó todo. Y mira el versículo 6 como te sigue diciendo, y con esto cerramos, pastora. Ciertamente el bien y la misericordia, quiere decir que todo lo que es bueno y todo el favor de la misericordia me seguirán todos los días de mi vida. O sea que Él va a bendecir tu vida, no algunos días, no un día sí, un día no, todos los días de tu vida. Y te asegurará lo que dice al final, y en la casa de Jehová moraré por largos días. Qué interesante que tú estás asegurando no solamente tu salvación, sino te estás asegurando que en los días que te toca vivir en la tierra serán días de bendición, porque la misericordia de Dios está con nosotros. Hoy es un buen momento para que tú reflexiones sobre esto y vivas en la puerta del valle en mansedumbre y humildad. Yo no sé cuál es tu situación, pero me gustaría orar. Si la pastora no tiene más nada que decir aquí o añadirle, me gustaría que oremos para que ciertamente el bien y la misericordia sigan todos los días de tu vida. Amén. Amén. Si tú estás sintonizando esta enseñanza, es que Dios tiene un propósito de eternidad contigo. Y si tú todavía no has recibido el Espíritu Santo, voy a orar para que lo recibas y al final puedas recibir todas las bendiciones que Él tiene para tu vida. Amén. Si estás ahí sintonizando a través de la computadora o a través del iPad o quizás por el celular, levanta tu mano derecha y recibe al fiel y exclusivo Salvador. Y repite conmigo esta oración en fe. Señor Jesús, en este momento yo abro las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, hablar con tu boca, escuchar con tus oídos y sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Perdona mis pecados como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te pido todo esto en el dulce nombre de Jesús. Amén, amén, amén. Si usted hizo esta oración en fe, entonces escuche esta última etapa para que reciba la bendición. Padre, en el nombre de Jesús, corto toda herencia espiritual que en el pasado vinculaba a tus hijos al reino de las tinieblas, lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había tomado lugar en su vida, causándole ansiedades, miedos, angustias y todas desaziones, toda problema de maldad que operaba en su vida y que no había podido vencer, ahora mismo se van fuera en el nombre de Jesús. Y declaro, Señor, que ellos reciben tu bendición y reciben el nuevo comandante en jefe, el Espíritu Santo de Dios. Y toda bendición les será añadida, porque la misericordia los seguirán todos los días de su vida. Y en la casa de Jehová moraremos por largos días. Que Dios les bendiga y será hasta una próxima ocasión. Dios les bendiga.